Hola, bienvenidos al séptimo vídeo de la quinta semana del curso de Fotografía y Arquitectura Open Online Academy. Vamos por fin a hablar de Hiroshi Sugimoto, cuya fotografía hace portada del curso, esta famosa fotografía de Villa Savoia. No necesitamos que nos cuente qué es Villa Savoia con todo tipo de detalles, puesto que el monumento es en sí mismo absolutamente reconocible. De hecho, he hablado de monumento, puesto que todos estos edificios del movimiento moderno ya se han convertido en algo monumental. Y es lo que retrata Hiroshi Sugimoto con este tipo de imágenes desenfocadas, como las primeras cámaras o cámaras pinhole sin lente fotográfica, con una técnica pues rudimentaria, no necesita recurso a lo digital, pero crea una estética en la que nos centramos ya sobre la misma fotografía y nos distanciamos del edificio en cuanto a que ya la fotografía no es un auxiliar, sino que es protagonista total. Y el edificio es lo que, digamos, constituye el tema de la fotografía, y por eso hablamos de fotografía de arquitectura, pero no es el protagonista. El protagonismo lo tiene el fotógrafo, aunque pues hablemos de Gaudí o hablemos de edificios tan emblemáticos como las Torres de Chicago o el Brooklyn Bridge, el puente de Brooklyn. En sus primeros trabajos, él emplea técnicas que pueden parecer casi digitales, pero estamos en una época todavía analógica. Pero no es extraño que por esa, digamos, ese afán experimentador que él tiene, se interese muy pronto por nuevas posibilidades dentro de la fotografía, como es la prolongación del tiempo. Su famosa serie de teatros para proyección de cine, en los que la propia luz está producida por la película, vemos una historia larga. Se trata de un instante congelado durante el proceso mismo de la película, por tanto no hablamos tanto de un instante, aunque al final lo que queda es una fotografía, una única fotografía de un tiempo largo gracias a la apertura total del obturador, y el tiempo hace que todo lo que se mueve haya desaparecido. Es el caso de los asistentes a estas proyecciones, o pues en el cielo se mueven los aviones, las estrellas, puesto que muestran esa prolongación del tiempo. Sus obras sobre el mar son obras también de enorme carga contemplativa, donde el tiempo se congela, y son obras fotográficas porque refieren a lugares concretos, a mares concretos, aunque después la sensación que tenemos es que todas son iguales. Últimamente está experimentando también con técnicas digitales, de modo muy delicado, nunca exagerado, como hemos visto antes. Se trata de introducir algo que no podemos obviar, que es las posibilidades de manipulación que tiene la técnica digital en la fotografía. Y esto abre camino a otros muchos fotógrafos, como Olivo Barbieri, que también había hecho un tipo de fotografía centrada en lo analógico, sin, digamos, demasiada deformación digital, pero sí que él incluía un tipo de deformación, de desenfoque, que convertía a las vistas de sus ciudades en maquetas, dándoles una sensación de realidad que espacios como este de Las Vegas tienen ya en sí mismo, ¿no? Pero en otros espacios vemos ese desenfoque muy forzado, muy bien conseguido, crea una sensación de pequeña ciudad que después, pues interviniendo digitalmente, él también ha hecho cada vez más plana, con colores muy exagerados, y en sus últimos trabajos lo que está haciendo es remarcar esos espacios más emblemáticos, hacer que nos fijemos en los alrededores más que en el lugar icónico que él está fotografiando. Algo que ha abierto camino a otros fotógrafos como José Dávila, que ha hecho una instalación recortando precisamente todos esos motivos más emblemáticos. En todos estos trabajos vemos ahí como una obsesión por los trabajos artistas, de estrellas, arquitectos, o de las grandes formas monumentales del pasado que tenemos todos en nuestra cabeza, ¿no? Muchos de estos fotógrafos investigan nuevas técnicas, nuevas posibilidades para mostrar de un modo nuevo, a veces como antiguo, esos edificios emblemáticos que todos reconocemos. Es muy interesante, por ejemplo, lo que hace Idris Khan con la obra de los Becher, que de alguna forma nos permite reflexionar sobre la fotografía
que ya no habla de la arquitectura, sino que habla de otras fotografías. O sea, el fotógrafo es tan famoso que podemos también reflexionar sobre él, lo mismo que se hacía la arquitectura posmoderna de otra, inspirándose en otra arquitectura anterior. Esto sería ya la posmodernidad total, ¿no? Fotografías inspiradas en fotografías que al final nos hablan de unos determinados monumentos que hablan de esa tradición, lo hemos visto, de superación de lo moderno, pero sin dejar de perder también la fuerte carga industrial que eso tenía también asociado al movimiento moderno. Volvemos con estas fotos de los Becher a la escuela de Düsseldorf. En la escuela de Düsseldorf sigue habiendo magníficos alumnos que hacen fotografías de las que podemos aprender muchísimo. Por ejemplo, Joseph Schultz, con sus imágenes también casi surrealistas, pero con una intervención muy bien conseguida, nunca excesiva, de las técnicas digitales para mostrar a veces ese edificio con toda su fuerza. En otras ocasiones no necesita siquiera intervenir, es el enfoque, es la aproximación, son los colores los que le dan al edificio una sensación casi de técnica digital, sin que haya para nada intervenido. Muy famosa también dentro de la escuela de Düsseldorf es Candida Hofer. En sus últimos trabajos sigue un poco la estela de Gursky, con un tipo de fotografía de gran formato destinada también a las exposiciones en enormes proporciones que impresionan porque llegan hasta los últimos detalles. Ella está trabajando sobre todo con grandes librerías, en general espacios muy monumentales de toda Europa y de Estados Unidos, donde uno siente casi el asombro que se puede sentir también ante un museo, o ante espacios que han sido diseñados precisamente para impresionar al visitante. Y esto es lo que consigue la fotografía de Candida Hofer, precisamente impresionar. Su serie de teatros o de escenarios, desde la parte de las butacas, tiene una contestación en un fotógrafo, Klaus Frank, que está haciendo un interesante trabajo visto desde los camerinos, desde la parte del escenario, pero la parte que muchas veces no se ve, que no entra en escena. Y lo que vemos nosotros es la escena de las butacas, en realidad el espacio del espectador, que son lugares especialmente cuidados, y llama mucho la atención en estas preciosas fotografías que esos espacios, lo sabemos, pues en muchas óperas es mayor el espacio de la representación que el espacio de las butacas, y esto queda remarcado en las fotografías, que son espacios verdaderamente impresionantes por la iluminación y el uso de los focos, donde se nos muestra toda esta tramoya y el lugar tan empequeñecido de estos teatros, tal como nos los muestra Klaus Frank. En los siguientes vídeos haremos un cambio hacia un tipo de fotografía más cinematográfica, que estudiaremos enseguida.